Bienvenidos a Presente Podcast aquí en Santa Cruz. Muchísimas gracias por vernos. Hoy día vamos a hablar justamente de Santa Cruz. Vamos a hacer una revisión histórica, vamos a revisar la noción de que Santa Cruz es o podría haber sido independiente. Vamos a hablar un poco del rol de Santa Cruz que ha tenido estos últimos 20 años y cuál va a ser su rol de aquí en el futuro. Entonces, los presento. Vamos a estar con Cruz, con Humberto y con Gaby. Entonces, les voy a pedir primero que se presenten y luego entramos directo a la pregunta. Bueno, hola, yo soy Gaby Moreno, periodista digital y fact-checker. Yo soy Humberto Ferrell, yo estudio Derecho, pero me encanta hacer revisiones históricas, poder analizarlas. Subo documentales en mi canal, El Diario de la H, donde precisamente analizo distintos sucesos históricos. Además tengo una cuenta de TikTok en la cual hablo de historia y además de casos específicos o escándalos que han afectado a distintos gobiernos. Es un placer estar acá. Bueno, me toca. ¿Qué tal? Soy Juan de la Cruz Méndez del Río. Mis amigos me dicen Cruz. Y también soy estudiante de periodismo y me considero algo bastante curioso y me gustan también estos espacios de debate. Súper, entonces ya tenemos al que sabe de historia, entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Yo creo que, ¿cuál ha sido la posición de Santa Cruz en esta historia reciente, tal vez los últimos 100 años? ¿De dónde nace esta noción de que Santa Cruz quería ser independiente? Algunos lo llaman, incluso llega a ser hasta un movimiento separatista, así lo denominan. Ya. ¿Cuál es más o menos la perspectiva que tú tienes? Para comprender un discurso, y más aún un discurso separatista, por así decirlo, que hay en varios países, que hay en varios lugares, en varios continentes, no es solo un fenómeno meramente boliviano, es tema de regionalismo. Hay regionalismo en el Perú con Arequipa, hay regionalismo en Venezuela con Zulia, hay regionalismo en los mismos Estados Unidos, dependiendo de si hay un gobierno demócrata o republicano, o California o Texas se quiere separar, ¿no? Pero bueno, el fenómeno, yendo a colación, ¿no? A lo que estamos hablando, el tema de Santa Cruz, es bastante curioso. Es un fenómeno que aparece debido sobre todo a el hecho de que Santa Cruz ha sido olvidada durante muchos años por el gobierno central. No ha recibido la atención que le corresponde, no ha recibido las ayudas que le correspondían. Ha habido distintos sucesos históricos que han marcado esta época, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Andrés Ibáñez, el cual finalmente fue fusilado por las tropas de Hilarión Daza. Podemos hablar incluso del ferrocarril, ¿no? Que se llamaba por aquel entonces el movimiento de ferrocarril o nada, porque lo que pasa es que el gobierno de Bautista Saavedra iba a realizar un ferrocarril que iba a pasar por Santa Cruz y de un momento a otro el ferrocarril deja de pasar por tierras cruceñas y se desvía hacia otros departamentos, evitando el departamento de Santa Cruz y por supuesto evitando el desarrollo, ¿no? Pero el más conocido posiblemente fuera del de las autonomías es el movimiento del 11% de las regalías, ¿no? El 11% de las regalías igual fue un punto de quiebre. Pero estos fenómenos suceden no solo por temas étnicos, no solo por temas económicos, sino por razones históricas como las que acabo de decir, ¿no? El hecho de que Santa Cruz muchas veces no haya recibido la atención del Estado, haya recibido todo este tipo de desaires, ¿no? Como fue el 11% o como fue las regalías petroleras, o como fue el ferrocarril, o la Revolución de Ibáñez, bueno, entre otros sucesos que han pasado en Bolivia. Pero bueno, este fenómeno corresponde a aquello, ¿no? ¿Y cómo podemos responder frente a este fenómeno? Es con debate, con diálogo, con lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Porque nos guste o no, nos agrade o no, es un discurso radical. Todo discurso separatista es radical en esencia porque está suponiendo la separación de un territorio, Mm. de un estado, ¿no? Y naturalmente este tipo de procesos suele ser bastante violento, ¿no? Ya sea por su esencia misma o ya sea por los actores o líderes que puedan tener este tipo de movimientos, ¿no? La integración de Santa Cruz, digamos, a Bolivia como tal, progresiva, ¿tú crees que pueda ha ido, digamos, alivianando este discurso como tal? Por supuesto, va a suceder tarde o temprano, ya está sucediendo de hecho a día de hoy, por eso tenemos presente incluso en Santa Cruz, ¿no? Quizá Ujú. en 1820 no hubiera habido un periódico que haya nacido en La Paz y haya venido a Santa Cruz, ¿no? Claro. Pero como iba mencionando, ¿no? Este tipo de fenómenos suceden y siempre van a pasar de una u otra manera y no es algo que sea único en Bolivia misma, ¿no? Si uno lee el libro Regionalismo que hizo sobre regionalismo, sobre la fisionomía del regionalismo boliviano, el historiador José Luis Roca, habla precisamente de que este no es un fenómeno meramente cruceño. Han habido distintos movimientos regionales a lo largo de la historia, ¿no? Como ser uno de los más conocidos en el siglo XIX fue el movimiento regionalista paceño. El Ujú. movimiento regionalista paceño incluso se habla de que en los periódicos se pedía la separación de La Paz de Bolivia por el hecho de que subió un presidente cochabambino, José María Dachá. Sí. Pidieron o separarse de Bolivia o unirse al Perú.
pero no querían un ¿Qué presidente año? cochabambino. Cuando subió José María de Achá, allá por 1800. Ya. Y lo que sucede acá es parecido. Por ejemplo, en ese entonces era con el Perú o separarse, ¿no? En Santa Cruz, posteriormente, fue lo de preferimos ser uña de león a cola de ratón, ¿no? Con Ujú. referente a su anexión al Brasil y a su continuación en Bolivia, ¿no? Había ese tipo de discursos, ¿no? Ah, Y hay algo que dice Mark Twain que es bastante cierto, ¿no? La historia nunca se repite completamente, la historia nunca se repite, pero a veces rima. Y los paseños por aquel entonces se dieron cuenta de que había la posibilidad de no separarse de Bolivia, porque corrían muchos riesgos, el no reconocimiento, sin ir muy lejos las mismas batallas o las muertes que podrían haber sucedido en torno a este movimiento separatista o una guerra separatista, ¿no? ujú. Así que prefirieron agarrar y pensar en Bolivia, pensar en el país, pensar en que podían comandar los destinos de Bolivia, ¿no? En lugar de separarse o en lugar de hacer una guerra frente a lo que tenga que ver con la bolivianidad, prefirieron agarrar e impulsar un movimiento, el cual fue la Guerra Federal, que tengamos nuestras diferencias o no con ese movimiento político, Claro. ha sido el inicio de la hegemonía política paceña, ¿no? Puedo creer y puedo pensar de que podría suceder algo similar con Santa Cruz, ¿no? Hay la Sí, posibilidad, como- sea bueno o malo para algunos, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión. No es un fenómeno único en el mundo, ni siquiera único a nivel nacional, es algo que suele suceder. Se dieron las condiciones, tanto históricas como sociales, para que suceda. Súper, Gaby. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión respecto a el rol de Santa Cruz, pero en el pasado y esta noción de una Santa Cruz independiente? El rol de Santa Cruz en el pasado obviamente era mucho más pequeño que el que es ahora, ¿no? Sí éramos el patio de los otros departamentos, Mm. creo yo, por el tema de que estábamos desconectados. Bolivia recién se conoce las caras en la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco se conocen la cara, el oriente y el occidente, casi más de 100 años después de su creación. Corríjame si estoy mal. Entonces, esta sensación de estar desconectados y de, como decía Humberto, sentirse abandonados y tener que avanzar solos, por eso nacen las cooperativas aquí en Santa Cruz, cooperativa del agua, cooperativa de electricidad, porque no llegaban esos servicios, el Estado no proporcionaba esos servicios. Está el tema del 11%, las losetas. No sé si ustedes tienen También. idea de la significación histórica que son en Santa Cruz las losetas y por eso hubo Menciónala. tanto show cuando las quisieron quitar del centro histórico. Claro. La primera loseta que la pone Melchor Pinto, ¿no? ¿Es? Corregime, Humberto. Sí, sí. La pone Melchor Pinto, es como que el primer paso a este progreso de por fin estamos pavimentando Santa Cruz, por fin estamos haciendo calles nosotros solos, porque nadie nos mira, entonces nosotros solos lo vamos a hacer. Si no nos dan, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que bonito salir símbolo. adelante por algún motivo. Las losetas aquí son súper significativas en el centro histórico, por eso me acuerdo que hubo todo este movimiento ciudadano de las losetas. ¿Qué año fue? Cuando Johnny quiso cambiar el pavimento. Fue hace El relativamente 2021, poco. si no me equivoco. Sí, fue hace poco, fue hace Ujú. poco. Fue el 2022, creo. Recién habíamos... Claro, el 2021 Ajá, estaban empezando a recién había debatir. entrado a la U. Sí, Ujú. fue bastante Entonces, reciente. me acuerdo que revolucionó Santa Cruz, un movimiento histórico, se unieron todos los vecinos del casco viejo para defender las losetas. Claro, Yo entiendo. odio las losetas, gente. Las odio porque van así de la... Son súper Pero- imprácticas. Son pero- súper imprácticas, te lo juro. El mantenimiento igual es peor que el del Claro. pavimento, pero a nivel histórico tienen un gran significado acá en Santa Cruz. Claro. Entonces Sí. está este nivel de que solitos se siente así, ¿no? Y Santa Cruz se siente así, de que solitos hemos construido todo lo que somos ahora, de que somos el motor económico de Bolivia. Entonces, bueno, no me vas a pedir algo que no me diste en todo este tiempo que vamos existiendo. ¿Y tú, Cruz? ¿Qué dices? Mira, empezando por esta idea y discurso de nosotros conseguimos todo por nuestra cuenta, creo que tampoco es tan cierto. O sea, pongámosle que nuestra primera integración con el resto del país fue en el gobierno, si no me equivoco, de Hernán Siles o de Víctor Paz del MNR. Entonces, no es que hayamos progresado nosotros solitos, sino que, bueno, y es algo que tenemos que escarbar en nuestra historia y en cómo nuestra geografía nos condiciona al estar dentro de la selva amazónica y cómo es tan densa que es muy difícil conectar con otras poblaciones que hace que tengamos esa condición histórica, pongámosle, de ser Aislados. ajá, de ser los aislados, de ser los rezagados. Pero también tengo muchas dudas con respecto a que podemos hablar de una Santa Cruz independiente cuando en la Carta de Independencia Santa Cruz figura como fundador de un nuevo país porque no quisimos ser parte ni de Argentina, ni de Perú, ni de Brasil, sino que quisimos armar algo.
y eso está dentro de nuestra propia raíz. Entonces ahí es cuando yo dudo si decir Santa Cruz independiente conviene o no. No. Porque si vamos al futuro igual, pongámosle que todo este tema radical funcione hipotéticamente. ¿Cuál sería el papel de Santa Cruz? Primero, nuestra condición marítima sería mucho más complicada, Claro. porque tendremos que estar negociando con Paraguay y con Argentina O Brasil. o con Brasil. Y, o sea, yo pongo Argentina porque sería más complicado, porque es un tema muy burocrático internacional. Y encima tendré a Brasil, a Paraguay y a Bolivia como vecinos principales, que con Bolivia tendríamos unas relaciones muy complicadas. Y en relaciones comerciales, ¿qué podemos ofrecer a Paraguay y a Brasil para que podamos progresar? ¿Qué cosa tenemos nosotros que ellos no tengan? Exactamente. Claro, ese es un problema, ¿no? Porque muchos piden que se libere todos los impuestos a la importación de soya, ¿no? Pero ¿qué sucedería en caso de que entre la soya brasileña? O si No. entra la soya paraguaya, ¿no? Hay que hablar bien seriamente y hay que analizar muchas cosas, porque mucha gente tiende a agarrarse de discursos y a hablar como si tuvieran toda la verdad cuando no se dedican ni siquiera a investigar bien a fondo cuáles podrían ser las Sí. consecuencias de esos Exactamente. discursos, ¿no? Y Y el esa es mismo la discurso que segunda, estamos viendo. exacto, y esa es la segunda pregunta, ¿no? ¿Ustedes ven una Santa Cruz independiente hoy? No, No. Clarísimo, ya. no, ni hoy ni a Mira, futuro. Bueno, la pregunta también podría ser si verdaderamente nos conviene, ¿no? Si verdaderamente nos conviene, porque yo siempre al momento de hablar de esto pongo el ejemplo de Barcelona, ¿no? Porque siempre pongo el ejemplo de Barcelona, porque es bastante importante, ¿no? Para todos los movimientos separatistas del mundo incluso, ¿no? Porque ha sido el que más cerca ha estado de conseguirlo. Es que Barcelona ya por el año 1992, cuando a España le dan los Juegos Olímpicos, la sede de los Juegos Olímpicos, España no muestra a Madrid, porque lo mejor que tenía era Barcelona. Ujú. Yo creo de que si a Bolivia le dan los Juegos Olímpicos, mostrarían a Santa Cruz, posiblemente como la sede, ¿no? Como lo que pasó con el sudamericano, ¿no? Y bueno, por aquel entonces se decía de que Barcelona era lo más europeo, era lo más digno, lo mejor para mostrar, lo mejor que tenía España en el mundo lo iban a mostrar, porque todo el mundo iba a ver eso, ¿no? Y bueno, posteriormente empezaron a surgir movimientos separatistas, movimientos radicales, se fue creando un discurso radical, incluso habían intentos de crear facciones militares que busquen la independencia de Cataluña, y eso tarde o temprano ahuyenta las inversiones, porque ningún empresario va a invertir en un lugar donde no se sabe si va a ser un nuevo país, si va a separarse o qué respuesta va a haber por parte del otro país. Nadie va a invertir en un país así, y eso fue lo que sucedió con Cataluña, sin independizarse, en todo, ¿no? Sino que se generó este discurso y tarde o temprano terminamos sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Porque ahorita Barcelona no es ni la mitad de lo que era hace 30 años cuando le dieron los Juegos Olímpicos. Mm. Totalmente. todavía. ¿Entendés? Totalmente. Empecemos por el tema que está de moda, la economía. Como mencionaban ahorita, el mercado de Santa Cruz es el mercado interno, es el occidente. ¿Qué pasa si te entra una soya del monstruo que es Brasil? Sin ir muy lejos, ¿qué pasa si te entra la soya paraguaya? Que ellos producen el doble teniendo menos espacio que nosotros. No, Claro. no la contás, digamos. Y yo Y también luego- quisiera... Luego está el tema de que queremos correr sin aprender a caminar. Primero, Demasiado. recuperemos autonomías, por favor. Porque las autonomías, al final de cuentas, están captadas con este chiste del viceministerio de autonomías, que dijeron como que migajas, no molesten, tomen su viceministerio, pero que no se aplican todas las competencias que se deberían aplicar. Primero deberíamos pensar en recuperar autonomías, para luego hablar de un federalismo, y como dice Cruz, nunca hablemos de un separatismo. Y de un federalismo bien hecho. Ajá. Que también tengo mis dudas si un modelo federalista puede funcionar en Bolivia. Por condición geográfica y por condición social. Por los restos de los departamentos que son Claro, menores, o sea, pues, porque ponerle que vivimos en un país centralizado más medianamente. O sea, no tan centralizado como por ejemplo Chile o Argentina, pero tenemos un centralismo en el eje troncal. Ujú. Siempre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Ya, Principalmente Santa Cruz en lo económico. ya, ahí puedo considerar. Volvete federalista. Ujú. Haces que el eje troncal crezca aún más, pero ¿qué pasa con los otros departamentos? ¿Qué van a hacer Claro. Pando? Es que el Que tema va es que por no hay que pensar el federalismo como una completa separación, porque nunca es una completa separación. No pasa ni en México, no pasa ni en Estados Unidos, no pasa ni en Brasil, ni en ningún lado que tenga este sistema federal. Por supuesto que va a seguir existiendo el gobierno central, que pasaría a ser el gobierno federal, ¿no? Va a tener también sus propios ingresos, va a tener su propio capital, va a tener también sus propias obras públicas, y se puede establecer una relación incluso de ayuda a esos departamentos que no podrían desarrollarse a la par de otros, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ese podría ser un federalismo razonable, porque tampoco, porque mucha gente asocia el federalismo con una semi-independencia, cuando no es así.
El federalismo es distinto. Muchas veces, en algunos puntos específicos, incluso significa más centralismo, porque al final estás debilitando al gobierno nacional en general y van a haber puntos en los cuales el gobierno nacional va a decir, no puedo quitarme este punto y tengo que reforzarlo más bien porque estoy cediendo por otra parte, ¿me entendés? Claro. Como puede ser el ejército, tranquilamente, ¿no? Entonces bueno, ahí es hasta qué punto, digamos. Claro, ¿hasta qué punto Ajá. el federalismo y en qué aspectos, ¿no? Porque hay distintos aspectos, el judicial, el aspecto tributario, el aspecto de la salud, ¿no? Que para mí el aspecto de la salud, el aspecto educacional sí debería manejarse desde las regiones, ¿no? Desde la visión de las regiones y las competencias o las prioridades o necesidades que puedan tener estas regiones, ¿no? Porque ahorita vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Beni, es Totalmente. trágico, es trágico lo que está sucediendo, ¿no? Que están ¿Y en qué tienen? competencia, ¿no? ¿Y sabes qué es y lo lo venimos peor? Que diciendo. esto viene desde hace años. Claro. Lo digo como esto viene desde hace años. Yo recuerdo que hubo una época en que en el Hospital Trinidad, que es el hospital central, operaban con una lona en el quirófano, chicos. No con techo, porque el techo se cayó y no había cómo arreglarlo. Operaban con una lona. Trágico. Entonces, esto viene desde hace años. Y es como que ya hoy es insostenible, entonces obviamente ya hoy salen a hablar y a reclamar. Pero esto viene desde hace un montón. Y nadie tira pelota. Claro, en otro podcast, por ejemplo, yo también hablaba acerca de la necesidad de que en aspectos ambientales, por ejemplo, Ah, se proceda a una descentralización, ¿no? Porque yo más voy por el tema de la presión que puede ejercer la ciudadanía al poder político, ¿no? Porque nosotros como cruceños mm. no podríamos ir en marcha hasta La Paz para Ujú. presionar al gobierno nacional. Ese es otro Es mucho punto. más fácil para el Alto, por ejemplo, agarrar Bajar. y bajar directamente. Incluso se habló de que el Beni, si en 72 horas no hay respuesta alguna, va a ir a hacer una marcha, no le queda más cerca. Pero a Santa Cruz se le dificulta bastante el poder reclamar sus derechos yendo a una marcha a presionar directamente al gobierno. Lo que yo digo, por ejemplo, es que en temas ambientales haya un manejo desde la gobernación y que la gobernación sea la que reciba la presión de la gente, ¿no? Mencionabas lo de la guardia ambiental. Claro, puede haber una cositas. guardia ambiental, una guardia forestal, Eso. la cual tiende a cooperar a partir de fondos que se destinen desde la gobernación, ¿no? Que dependa de la gobernación y de esta manera, si hay algún incendio, alguna irregularidad o lo que sea, o si ya verdaderamente tenemos humo en nuestros pulmones, porque eso ya es un tema de salud pública, ya ni siquiera es un tema forestal ni mucho menos, es un tema forestal y de salud pública. Sí. Lo que yo digo es que la gente tiene que tener la posibilidad de poder ir a presionar directamente, ¿no? No va a ser mucho más fácil ir por el centro a presionar a la gobernación de Santa Cruz, a su sede, y a hacer una marcha hasta La Paz que es en práctica imposible. Claro, Pero que eso es- se podría recuperar con el tema que te digo de recuperar y fortalecer las autonomías. Sí, No necesariamente con un federalismo. claro, porque un federalismo también tendría que tener en cuenta una asamblea constituyente, ¿no? Claro. Que eso también es un Ese es costo otro bastante tema. grande y No de la estamos asamblea en- y la asamblea constituyente tiene que ser aprobada. Además, no sabemos qué pueda suceder en esa asamblea, qué ideologías pueden Es haber si se paso por radicaliza. paso, ¿no? El mismo ejemplo es el ejemplo de Chile, ¿no? El ejemplo de Chile que tanto se habló y tanto se luchó por una constituyente para que al fin y al cabo el radicalismo político, la irracionalidad política dentro de aquella constituyente provoque que el pueblo chileno diga que no a la constituyente y continúe la constitución de Pinochet, ¿no? Claro. Tenemos que ver de que un proceso constituyente es bastante importante, ¿no? Ahora, No, claro. no se habla a la ligera, es verdad. Ahí sí tienen toda la razón. O sea, hay que tener en cuenta el tema de un progresismo hacia llegar a las autonomías. Yo no estoy en desacuerdo con las autonomías, creo que sí se tienen que repartir bien competencias y recursos. Sí. En el eje central lo tienes bastante claro, digamos, municipios como la ciudad de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, no hay ningún problema, tienes la capacidad institucional. Pero ¿qué pasa en el campo, no? O sea, incluso hay algunos planes, digamos, de gobierno en el que decían, ok, les vamos a dar competencias y recursos e incluso van a tener gobernaciones, la capacidad de hacer presupuestos que no vayan a ser aprobados por la Asamblea Legislativa. No sé si estamos listos para darles ese tipo de responsabilidad. Yo creo que en cierto punto tiene que suceder. No, nunca hay que esperar al 100% estar listo, sino simplemente no se hacen. Pero hay que asumir también los riesgos que puede contener, como el tema de corrupción, el tema de no estar preparados institucionalmente. La burocracia Exacto, también, la por supuesto. burocracia. Ese tipo de cosas, digamos. Estoy jugando un poco abogado del diablo, pero me parece No, que hay que por tenerlo en cuenta. Claro. Acá en Santa Cruz siempre va a ser un tema álgido, ¿no? El tema de Claro. las autonomías, el tema del federalismo. Sin embargo, yo siempre me voy a abocar siempre a la presión ciudadana, ¿no? A la posibilidad que tenga el pueblo y la gente de verdaderamente generar una presión que ejerza cambios dentro de la administración, ¿no? Y eso no se hace a partir de una visión centralista.
porque como dije, es difícil hacer presión desde Santa Cruz y la única manera que teníamos eran los paros cívicos, ¿no? Que no solo son contraproducentes incluso para los mismos cruceños, ¿no? Claro, que Así se que no bloquean conviene, solitos, no, obvio, pues. por supuesto, a mí no me parece, digamos, es una medida de presión necesaria en algunos casos, Claro. pero muchas veces genera un perjuicio económico gigantesco, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? qué Pero, dices, Cruz? claro. Yo tengo muchas preguntas sobre ese tema, o sea, me llama mucho la atención lo de qué tan institucional o qué tan fuerte institucionalmente estamos, y igual hay que hacer como yo diría, un espacio introspectivo a nivel sociedad de qué tan bien se trabajó a nivel gobernación, qué tanta influencia tiene la gobernación según el regimiento actual. Totalmente, porque en Santa Cruz existe una crisis de institucionalidad. Claro, lo que pasó Hay un era- default. Hay un default, default, hay un hay un default. punto vacío. En La Paz también, La Paz es una alcaldía vacía, la gobernación simplemente no opera y en Cochabamba es lo mismo. Y no solo eso, o sea, a ver, vamos un poquito atrás y veamos todo el desastre que fue la sucesión del gobernador. O sea, si te das cuenta, ahí hay una debilidad institucional muy fuerte, el hecho de que no se deje hacer una sucesión constitucional, Totalmente. que a mí me parecía ridículo y me sigue pareciendo ridículo de la actual y la anterior administración, digamos. O sea, y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa en la conversación de nosotros como cruceños. Claro, porque siempre, bueno, esta frase siempre va a ser polémica, ¿no? De que un gobierno es el reflejo muchas veces de su pueblo, ¿no? Porque al fin y al cabo Totalmente. nosotros somos los que escogemos a las autoridades y depende de nosotros que ellos tengan poder o no, ¿no? Ahí ya depende de nosotros, ¿no? Ahí depende también de la madurez política de los actores políticos, ¿no? Pero bueno, Es que igual date cuenta que actores políticos, como tal, un líder político cruceño, no hay. Claro. Es que igual estamos en constante búsqueda del caudillo. O sea, y eso es algo que yo me doy cuenta en la conversación de siempre. Necesitamos a alguien fuerte que sepa dictar y Que lo cosas grite. así, que lo grite. claro, Entonces, lo es del como- león dormido, todo eso. Claro. No, es que sí, porque mira, Camacho, que fue en 2019, nació en crisis, Camacho. Nació en Ajá. una crisis. Y ya cuando llegó a la institución a sentarse en la silla de gobernador, decir, bueno, ¿qué hago? Aquí no puedo pelear. Aquí Claro. no puedo gritar y llamar al pueblo en un cabildo. ¿Aquí qué hago? Claro, Claro, fue- El tiempo que estuvo ejerciendo de gobernador, ¿qué hizo? Y es que ahí entras otro debate, o sea, qué tan fuerte es nuestra cultura. O sea, qué es lo que busca nuestra cultura. O sea, Exacto. ¿un personaje como Camacho refleja realmente lo que es Santa Cruz? Yo diría que no. O sea, Es que que- podemos ser más que ¿Qué eso. gana difícil, Santa Cruz? es difícil Ese es el reflejar problema. a un departamento tan diverso, ¿no? Ujú. Es un departamento sumamente grande, es un departamento donde confluyen múltiples culturas. Toma en cuenta la Porque, migración interna. claro, hay la También migración hay la interna a migración. su vez, por supuesto. Dicen, ¿no? Pero- Que Santa Cruz ahora es el crisol de la bolivianidad. Sí, Es que sí, sí. sí. en parte sí. Ujú. Antes se decía eso de los valles, ¿no? Que ahí era como que la mezcla o el punto de reunión Sí. entre ambas culturas, ¿no? Pero Santa Cruz misma, incluso sin el factor de la migración, que es sumamente importante, Santa Cruz misma es diversa, ¿no? Porque Ujú. pillás cambas, pillás gente vallense, ¿no? Que se denomina de esa manera, la gente de los valles, pillás gente chaqueña, pillás gente de Guarayos, pillás gente de la Chiquitanía, hay de todo, ¿no? Claro. Es una sociedad bastante diversa, es difícil representar a Santa Cruz en una sola persona, ¿no? Y ahí, pero hacia futuro, ¿no? Hablábamos de que Santa Cruz tiene una identidad más o menos, o que en realidad sí es diversa y Ujú. todo, pero que se marca por este tipo de caudillos, que son a veces regionales como Camacho. En el futuro, más o menos, ¿cómo creen que debería ser el rol de Santa Cruz? ¿Creen que Santa Cruz está lista para dejar una visión regional y avanzar hacia una visión nacional? ¿Creen que Santa Cruz está lista para construir país? Es que mira, por cómo lo decís, a mí me acaba de entrar un miedo sobre las elecciones subnacionales que vienen. Ya. O sea, en plan de, ¿qué líder cruceño está listo para asumir la gobernación? O sea, y ahí creo que yo podría criticar a toda la administración desde el 2019. O sea, Y creo que... Camacho va a volver, ¿no? No yo me sé. imagino, yo me imagino. No Es que sé. no sabemos. No Bueno, sé. ahí Ahí queda la Samuel incógnita, dijo, ¿no? no, es de que si iba a la presidencia iba a liberar a Camacho, pero ¿por No, qué no, te no, estás metiendo eso con el no es órgano competencia de la oficial si vos sos presidencia. ejecutivo? Claro, él es Eso no es ejecutivo, no, puede ¿qué ser tal? otra cosa. Claro. Podría haber dicho, voy a generar las garantías para que haya una junta. Voy a No, hacer eso es cumplir, demagogia, voy a eso hacer podría, cumplir eso la podría. ley, yo qué sé, pero Claro, decir eso es lo que nos no estamos no está quejando dentro de su ahorita de que la competencia, claro. justicia está Claro, cooptada. pero es algo y político, es algo ordenamiento. proselitista, digamos, no vamos a tomarlo Pero tan Que es en serio. súper demagógico. Claro. Ni te compete. digamos. Pero es Claro. verdad. Total. ¿Quién
¿Quién pero asumiría el rol de líder cruceño? en Santa Cruz, la verdad, el liderazgo más grande que hay, yo creo, a nivel regional, ¿no? Nos guste, nos agrade o no, es Mamén Saavedra, ¿no? A nivel de la ciudad, especialmente, ¿no? A nivel de la ciudad, bueno, y la ciudad representa un 70% de los habitantes del departamento, Ya, ¿no? Por Pero, eso Mamén pero- apunta a la alcaldía, claro, no a por la eso, porque al gobernación. final, Buen punto, eso mismo claro, iba a en decir. cuestión de recursos es más importante la alcaldía que la gobernación Ujú. en Sí. cuestión de recursos. Pero luego vamos a capital político, a nivel departamento, no veo a alguien que figure verdaderamente. Se hablaba de Bonco Matkovic, pero tampoco creo de que pueda llegarlo, ¿no? No, Capaz me eso. estoy, capaz me estoy, No, capaz me estoy adelantando, me estoy aventurando, ¿no? Porque en política todo es posible, como decíamos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de si veo a Santa Cruz ¿Tiene visión de incrustada país? finalmente como una visión de país, por supuesto, puede suceder, porque ya ha sucedido en el pasado, ¿no? Porque mucha gente dice, no, que el occidente no va a votar a un presidente Camba nunca, pero ya pasó en anteriores años. Yo siempre pongo el ejemplo del general Banzer, ¿no? El general Banzer incluso ganaba en Cochabamba, Cochabamba era indiscutible la victoria de Ya. Banzer, siempre Banzer ganaba en Cochabamba, en La Paz incluso ganaba en el occidente y perdía acá le ganaba el MNR, acá le ganaba la UCS. Es que Y mira, a era ver, porque Banzer hablaba de país, hablaba de claro. Bolivia. Esa es la diferencia. Lo mismo con Germán Bush. Germán Bush es otro ejemplo de presidente Camba que hablaba a nivel Bolivia, no hablaba de un aspecto regional. Porque Ujú. como cruceño, los cruceños que están viendo esto, ustedes votarían por un presidente que habla de paseñismo, paseñidad. No, para presidente no, porque no te convendría en ningún caso. Hay que cambiar el discurso, hay que modificar el discurso, cambiar la lógica además, ¿no? Esa lógica paternalista que nada bueno trae para el país. Y no se puede hacer lógica de país o una lógica paternalista desde una región, no se puede hacer nunca. Pero Vale. bueno, yo no lo hallo imposible, yo hallo la posibilidad, si bien los presidentes anteriores que mencioné, tanto Bush como Banzer eran militares y entraron a partir de golpes de Estado, también Banzer ha ganado elecciones, ¿no? También Banzer incursionó a Dale, nivel Cruz. electoral y yo no hallo tan descabellada la idea de que en un futuro un político Camba, un político cruceño, primero, Claro, cruceño, claro. Con visión de país. con visión de país, logre ganar unas elecciones presidenciales. Es que, o sea, yo estoy súper de acuerdo con vos y es que no es nada descabellado decir que Santa Cruz va a tener un rol protagónico. Somos el departamento más poblado del país. Sí, Entonces, es algo que va a pasar. demográficamente ya está. Claro, Claro. pero el debate está en el nivel discurso. Sin ir tan lejos, si yo soy un veniano y viene alguien a decirme de cruceñidad, cruceño al poder, a mí ya me perdí. Claro, hay Totalmente. mucha gente que también se queja de ese discurso del backyard, ¿no? Del Beni, que eso no está para nada bien. Claro. Entonces, tenemos que hacer tenemos que ser más críticos a nivel discurso y no simplemente pensar en la cruceñidad, que también es un debate, porque yo no sé si existe esa cruceñidad por toda nuestra cuestión cultural de que somos una mezcla y todo eso. Algo que ha afectado igual al liderazgo acá ha sido ciertos grupos de poder, ¿no? Ciertos Otra grupos de vez. poder, los cuales muchas veces han impulsado los liderazgos de ciertas personas particulares dentro de su grupo de poder y han opacado otros liderazgos, ¿no? Que se podrían haber presentado a nivel nacional, ¿no? Oiga, Eso es un tema. no sé si, pero no están tomando en cuenta este factor que capaz yo de loca, pero hablamos de un futuro, ¿no? Ujú. Capaz algo liderado por nuestra generación. Ujú. Nuestra generación está cada día más conservadora, gente. Es Y verdad. el regionalismo va de la mano con el conservadurismo. Ahorita Mm. sí. Y nuestra generación, date cuenta, está este discurso de reenvasar valores conservadores con nombres aesthetics, pero son valores conservadores reenvasados. Los libertarios, ¿no? Los libertarios, todo este tema, entonces es un factor que igual capaz puede jugar en contra de esta construcción de visión de país, de que cada día estamos más y más conservadores. Claro, hay Y a la mí posibilidad. también me da. Yo creo que. O sea, todo es posible, ¿no? Al final sí es posible que haya un líder con visión nacional y que salga de Santa Cruz y que pueda construir. Pero yo creo que la barrera del regionalismo conservador que existe acá es demasiado fuerte ahora. Entonces creo que es una barrera por ahora para Ujú. que se construya el país desde Santa Cruz. Creo que tienen dos ventajas a pesar de todo. Creo que es la ventaja en primer lugar productiva. Sí. Creo que acá está la producción más grande, el tema de alimentar Economía. al país es importante, el tema de la exportación es importante, el tema demográfico, como lo decía Cruz, se la doy Vital. completamente. Sí. Pero sin embargo creo que todavía es una sociedad con diferentes barreras regionales, incluso dentro del propio departamento, digamos. Ujú. Entonces creo que tienen muchas
creo que son muy tradicionales en algunas cosas y eso a veces no nos permite mirar más allá de lo que es la ciudad de Santa Cruz tal vez, ¿no? O si ya son, si ya suman el resto del departamento, Ujú. también más allá de los límites del propio departamento. Claro. Totalmente. Entonces, pero yo creo que es un proceso, ¿no? Yo Sí, creo que la todo un migración al final la están tomando bien, todos quieren venir a Santa Cruz, yo soy de La Paz, estoy acá por trabajo, nunca me han tratado mal, la gente es buena onda, el cruceño es hospitalario, creo que es un proceso que va a tomar su tiempo, pero creo que se está tildando hacia la tolerancia. Yo creo que desde la tolerancia al final pueden hacer una visión de país que sea realmente, que permita ya no solo que se quede en visión, sino que sea construcción de patria como tal. Ujú. Te planteo esto, ¿no crees que quizás sea, o sea, todo esta ideología presente en Santa Cruz es algo coyuntural debido a toda la hegemonía masista que hubo los últimos 20 años? Claro, Que también podría ser un Es punto. una es reacción, es una de cierta consecuencia, ¿no? forma. Ujú. Porque, pero no en su totalidad, no creo que totalmente. Yo Ujú. creo que es más que nada en el espectro ciudadano. Ya. Porque productivamente a Santa Cruz se la sigue apoyando con el tema de los subsidios, se les da facilidades, inversión, créditos a bajas tasas de interés. Entonces, creo que productivamente siempre se ha llevado bien el masismo con el empresariado cruceño. Yo creo que es más a nivel de sociedad. Creo que el discurso de Collas Cambas, el discurso izquierda-derecha, esta polarización de diferentes polos ha sido lo que en la ciudadanía se ha profundizado. Y creo que a partir de esa parte, digamos, de la introducción del discurso masista, es donde se genera la consecuencia de Santa Cruz crece a pesar del Estado, Ujú. digamos. Y es una Y, cuestión racial, ¿no? y, ¿Sí? Pero es puede, que Ujú. puede ser, creo que a veces el concepto de indígena, o perdón, el concepto de campo en La Paz, en el occidente, es diferente al concepto de campo acá, ¿no? El concepto de campo en Santa Cruz es productivo, Ujú. en cambio en La Paz es étnico. Claro. Entonces puede ser claro, una diferente manera de ver una misma cosa, que es el campo. Y eso lo puedes trasladar y extrapolar al tema de cómo se trata el tema del voto, el tema de la gente y demás cosas. Pero yo creo que hay una manera de verlo desde la ciudadanía como tal y otra manera de verlo a nivel productivo, digamos, y a nivel político. Es que, Pero- ¿sabes qué? Perdón, termina la idea. Perdón, es que algo que no estamos tomando en cuenta para la idea de construcción de este discurso es el caso de las Américas, que yo siento que Ya. marcó un punto en esta construcción de discurso de nos separamos y porque al final de cuentas las Américas fue terrorismo de Estado, Ujú. quieran o no fue terrorismo de Estado. Sí. Tiene nombre y hay que decirlo. Entonces está esta construcción de discurso a partir de eso, de nos están pagando así toda la producción que hacemos, ¿y ahora qué? Ya ha habido Chaparina también, ¿no? Chaparina El también. caso Tifnis, Exacto. igual. Tipnis también, pero específicamente en Santa Cruz fue las Hotel Las Américas. Américas. Ajá. Ujú. Claro. Tipnis y Chaparina no se pueden apegar tanto al terrorismo de Estado porque no fue algo tan planeado como tal, sin embargo las Américas sí. Ujú. Con el tema cívico creo que sí tiene que ver. Sí. Digamos, es político, productivo y después está la ciudadanía. En lo político creo que sí. Es que sabes que a mí se me ocurre quizás algo loco, o sea, pero ¿cómo podría ser? Imaginémonos una figura de liderazgo indígena de tierras bajas. ¿Cómo podría ser? Un líder O sea, indígena de tierras Es que bajas. ¿sabes que cuál son- fue un problema, por ejemplo, que hubo también y que es ampliamente culpable del movimiento socialismo? Es el desmembramiento de la CIDOC, ¿no? Totalmente. La CIDOC Exacto, y eso quiero ir. eso tiene muchas similitudes, el MNR y el movimiento socialismo, en cuestión de destruir instituciones, de politizar instituciones, de desviar a las instituciones de su cauce natural, ¿no? Ujú. Y politizarlas, ¿no? Que eso es completamente negativo en todo aspecto. Claro, Y pasó con la CIDOC, no sé qué. pasó con la CIDOP y la CIDOP ya no tiene como tal un liderazgo propio, un liderazgo genuino que sea ajeno al movimiento socialismo, o al menos pasó eso durante la época en la que gobernaba Evo Morales, ¿no? Total. Y luego vemos casos como el Fondo Indígena, ¿no? Que es precisamente por la falta de fiscalización que hubo por parte de organizaciones Claro. indígenas Sí, que fueron cooptadas por el poder político. Así que tenemos que hablar de eso y para ver siquiera la posibilidad de un liderazgo indígena oriental, ¿no? Claro, es que o sea, yo lo tomo como mediano largo plazo. Claro. Porque, o sea, y lo tomo sobre la mesa porque capaz estamos viendo el fin de la hegemonía masista que se habla mucho. Claro. Sí. Entonces, yo soy firme creyente de que el gobierno que venga es de transición.
Sí. Y los siguientes 5 años va a ser como una reestructuración social, país, Institucional. institucional igual. Esperemos, ojalá. Ojalá. Igual una Claro, reconstrucción va a ser social. importante. Nuestra generación no conoce nada, aparte del máximo en el Claro. poder, digamos. Claro, o sea, Claro. yo creo que los siguientes 5 años va a ser de, ojalá, introspección Claro. nacional. El gobierno de Yanine fue como un pequeño break, un pequeño receso para el movimiento socialismo, ¿no? Claro. Creo que al final lo termina beneficiando aún más, ¿no? Sí, Para totalmente. ganar el 2020 con pucha. Claro, Fue claro. una tomada Ese es de el tema. impulso. Por eso es que te digo también de que depende mucho del próximo gobierno, Es el que- fin de esta hegemonía, ¿no? Ajá. Porque decir que se va a destruir el movimiento socialismo, se va a destruir, no, es algo utópico, ¿no? Es algo Si el ilógico. MNR sigue vivo. Claro, había mucha Claro. gente que decía de que no, se quita la personería del MAS y se acaba el MAS. No, no es tampoco así. No, Hay mucho, la UCS de Johnny Fernández, sin ir muy lejos, tranquilamente regala su sigla política a cambio de ciertos favores por parte del MAS, ¿no? Las ideas no Pero, mueren. claro, ese es el tema, ese es el concepto. Pero va a depender mucho del próximo gobierno si hace las cosas correctamente, si hace las cosas bien, para evitar un gobierno del movimiento socialismo en 2030. O por el contrario, asegurarlo, ¿no? En caso de que lo haga mal. Porque ya vemos de que el factor Yanine, el factor gobierno de Arturo Murillo prácticamente, ha sido bastante perjudicial para los opositores al movimiento socialismo, ¿no? Total. Provocando, o bueno, aportando sobre todo para la victoria electoral de Arce Catacora, ¿no? Totalmente. O sea, hay que hablar de eso. Ahora, para ir cerrando un poco, ¿cuáles serían más o menos sus conclusiones acerca de Santa Cruz? La Santa Cruz que hemos visto en los últimos años, la de ahora y para adelante. ¿O qué desearían que fuera Santa Cruz tal vez para los siguientes gobiernos? Dale, Gaby. Ah, ya. ¿De qué es el motor Santa Cruz económico? Actualmente lo es. Y habría que juntar eso con política, ya que lastimosamente no tenemos líderes políticos. No caer en el caudillismo, porque el caudillismo ya nos ha traído bastantes fracasos, como lo hemos visto hoy. Y en vez de pensar en separatismo y más cosas, recuperar la autonomía. ¿Quieren algo? Recuperen la autonomía y desarrollemos pensamiento crítico, ya que creo que es el mejor arma para ir en contra de estos discursos separatistas y más bien buscar una, como decía, construcción de país desde la mirada cruceña. Humberto. Bueno, mi mensaje final va relacionado a un mensaje conciliador sobre todo. Ujú. Pensar de que estos movimientos radicales nunca traen cosas positivas, el mismo ejemplo de Barcelona, múltiples ejemplos a lo largo del mundo de movimientos de este estilo, de esta índole, los cuales no han llegado a buen puerto. Así que yo les digo a todos, cruceños, podemos construir un país distinto. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar ese chip paternalista, tenemos que cambiar esa visión un poco y adecuarnos a la realidad. Yo aseguro de que Bolivia puede ser un país distinto. Bolivia puede ser un país distinto y Santa Cruz tiene que estar involucrada en esa nueva Bolivia. Y que podemos construir un nuevo país, pero por sobre todo un país unido. Ujú. Dale, Cruz. Que yo digo que Santa Cruz, más que de poder, va a ser un actor decisivo, ¿no? Ujú. O sea, quizás ahora no lo es y no lo sea en el corto plazo, ¿no? Pero lo va a hacer. Pero lo que yo sí desearía es que quizás, como dijo Gabriela, tener un pensamiento crítico e incluso fiscalizar y cuestionar a nuestras propias autoridades regionales y Totalmente. no estar endiosárselas o pensar nuestro liderazgo a futuro en base a un eslogan de ya falta poco. O Ujú. sea, a Claro. mí eso se me hace poco. Entonces creo que necesitamos ser más críticos incluso con nosotros mismos a nivel sociedad y no pensar mucho en nuestra identidad en base al consumo o aspirar a ser un país o una sociedad de primer mundo. Creo que es más complejo o tiene que ser más compleja la conversación que eso. Sí, yo creo Pues, que se va a ampliar aún más la pisada fuerte que tiene Santa Cruz sobre lo productivo. Creo que eso va a seguir creciendo dados, digamos, las últimas declaraciones de todos los candidatos. Ujú. Entonces creo que están muy comprometidos con que la parte agrícola va a seguir creciendo y vamos a expandir incluso aún más la producción y va a ser incluso la venta y los mercados afuera. Yo no estoy muy de acuerdo, me parece que tiene sus riesgos ambientales y demás, pero creo que ese es el camino que todos han tomado para Santa Cruz, digamos, y el país. Por otro lado, creo que la migración va a continuar. Vemos ciudades como Pando, Tarija, que se están vaciando mientras Santa Cruz sigue creciendo. Y eso creo que le da aún más peso a Santa Cruz a nivel político. Ujú. Eh, no veo al, no veo ministerios viniéndose acá, no veo tampoco oficinas estatales teniendo sedes
acá en el siguiente gobierno. Sin embargo, creo que mientras más crezca Santa Cruz y mientras más cosas, mientras más en esos dos sentidos, ¿no? Demográfico y productivo, me puedo estar imaginando una, no centralización, pero tal vez una descentralización de este tipo de instituciones hacia el oriente. Entonces, creo que son la punta de lanza. Creo que a mí, yo quisiera creer que van a construir una visión de país. Creo que todavía no se ha hecho, pero creo que siempre existe la capacidad. Mm. Eso. Entonces, muchísimas gracias a los tres, gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. 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 Próxima.